Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo canal. Este es el canal del profesor Bacterio. Es mi primer podcast oficialmente si no contamos con el vídeo presentación del canal. Y es un programa que estoy grabando de verdad con una lluvia terrible. Así que de entrada, disculparme si hay algún problema de sonido en el formato, ya que todavía estoy afinando estos temas. Hoy vamos a hablar de algo que no es muy conocido, fuera del mundo sanitario o de las ciencias naturales, y realmente a veces incluso ni dentro de ellos. Por supuesto estoy hablando del ciclo de infección, como puede que ya hayáis visto en el título. Visto así de entrada no es algo que parezca muy llamativo, pero creerme que es esencial tener unas nociones básicas de este ciclo para entender todos los bichos que vamos a ir viendo en el canal, como por ejemplo cómo es la transmisión o cuál es la población vulnerable o dónde vive un patógeno concreto. Pero antes de que comience a hablaros de este ciclo, lo primero que quiero hacer, por supuestísimo, es daros mil gracias por estar aquí y escuchar este podcast. Y sí que quiero pediros, si tenéis unos segundos, que os suscribáis y le deis a la campanita y, por qué no, un me gusta, que me vendrá muy bien para hacer que esto funcione. Ah, sí, y también quiero recordaros, por si no habéis visto o escuchado el vídeo de presentación, que casi todo el contenido que voy a ir colgando en este canal está orientado al formato podcast. Así que, salvo que os indique otra cosa, no tenéis que estar viendo la pantalla y podéis ir escuchando el contenido tranquilamente mientras hacéis otras actividades. Bien, con esta pequeña introducción vamos a por ello. Y es que, como os decía, no podemos empezar a hablar de patógenos sin antes conocer un poco el ciclo de infección, ya que este ciclo es algo básico que se aprende cuando se estudia o se trabaja en infectología. Podríamos decir que es la base sobre la que se asienta todo sobre lo que vamos a hablar aquí en el canal. Lo componen 6 pasos muy sencillos que vamos a ir desgranando uno por uno. De cada paso sacamos la información del patógeno que queremos analizar desde un punto de vista de su ecología. Y aquí un pequeño comentario sobre lo de la ecología, ya que de lo que hablamos es de la relación de los patógenos con su entorno y otros seres vivos. Esto significa que es mucho más sencillo y no vamos a entrar en una ciencia difícil de explicar o de entender. Pero por supuesto, y por razones obvias, va a haber nombres científicos, aunque tranquilos, porque este canal es apto para todos los públicos y va a estar todo perfectamente explicado. Pues con este pequeño inciso que hemos hecho, os sigo diciendo que incluso si no conocemos a qué patógeno nos estamos enfrentando, pero tenemos la información de alguno de los pasos del ciclo, como por ejemplo el modo en que se transmite o dónde lo hemos encontrado, o a qué población ha afectado y cómo lo ha hecho, pues con todo esto puede darnos una idea del patógeno al que nos estamos enfrentando y así podremos ir descartando otras posibilidades. E incluso con ello podremos ir poniendo las medidas de control y tratamiento necesario. Bien, vamos a empezar a ver en detalle cada uno de los pasos. Empezamos, claro, con el paso número 1, que es el agente infeccioso. Esto es sencillo de entender y es que en cuanto al agente infeccioso tenemos multitud de grupos diferentes de organismos que pueden causar enfermedades en humanos, plantas o animales. Desde luego los más conocidos son las bacterias y los virus, pero no solo ellos pueden causar una enfermedad. Hay otros grupos de organismos que pueden ser peligrosos y que pueden provocar también daños muy graves en nuestro cuerpo, incluso la muerte. Vamos a ir poniendo, si os parece, unos cuantos ejemplos para que os quede más claro. Podemos empezar nombrando dos enfermedades muy conocidas y que están causadas por hongos. ¿Os suena, por ejemplo, la aspergillosis y la candidiasis? Pues ahí tenéis dos hongos. Otro grupo que tenemos son los protozoos, que son causantes de enfermedades tan conocidas como la malaria y la toxoplasmosis. También os puedo nombrar a los nematodos, que se les conoce vulgarmente como gusanos, pero que no debemos confundir con las lombrices de tierra que pertenecen a otro grupo llamado anélidos y a los que también llamamos gusanos. Pues bien, estos nematodos pueden causar enfermedades como la anisakiasis, producida por el famosísimo anisakis, y la triquinosis, producida por la Trichinella spiralis. Aquí, como dato, por si no os ha quedado claro, os digo que los nematodos son animales. Así que ya veis que no solo los virus y las bacterias pueden producir enfermedades, sino que ciertos animales también lo hacen. Vamos a seguir con otro animal parásito, como es la tenia, y que produce la teniasis. Este ser es un platermito y se le conoce como gusano plano. Y ya por último, el último ejemplo que os doy de este paso del ciclo son algunos artrópodos, como la garrapata, que es un arácnido, y las pulgas y los piojos, que son insectos. Pues estos, además de provocar unas picaduras muy molestas que seguro que habéis sufrido, también pueden transmitir varias enfermedades contagiosas muy peligrosas, como por ejemplo, quizás os puede sonar la fiebre de Crimea-Congo, de la que ha habido ya algún caso en España y que la transmite una garrapata. Pues de cada uno de estos grupos hablaremos en más profundidad según vayamos avanzando en el canal y también iremos sacando los organismos más relevantes desde un punto de vista de la infectología. Hemos terminado con el paso 1, así que seguimos con el 2, que es el reservorio.
Y a lo que conocemos como reservorio es a grandes rasgos el lugar donde podemos encontrar o donde vive un patógeno, donde también se puede reproducir. Como ya os podéis imaginar, los reservorios pueden ser múltiples y pueden ser tanto humanos como animales, plantas y el ambiente en general, como por ejemplo podríamos decir los suelos. Si os parece, vamos a ir nombrando también algunos ejemplos para que los tengáis más claro en vuestra mente. Sí, por ejemplo, uno que conocéis muy bien es el virus del sarampión y su reservorio natural somos nosotros mismos, el ser humano. Otro virus muy peligroso es el de la rabia y sus reservorios son los mamíferos, sobre todo murciélagos, perros y gatos. Y luego tenemos la famosísima gripe aviar, que tenemos a ciertas aves como su reservorio natural. Por ejemplo, para las plantas tenemos la planta del tabaco, que es el reservorio del virus del mosaico del tabaco. Y bueno, como ambiental, pues podríamos nombrar a uno bastante famoso, como es la legionela, que se encuentra en aguas poco profundas, charcas y, como muchos seguro que sabéis, incluso a veces en los aparatos de aire acondicionado. Esto, en concreto, puede ser un gran problema en hospitales. Y es que es habitual en España, sobre todo en el sur, que en verano hace muchísimo calor, que salgan noticias de que ha habido un brote de legionela cuyo origen estaba en algún aparato de aire acondicionado. Y ya por último, de este punto os digo que hay algunos patógenos con un reservorio más mixto. Así podemos tener al grupo de los clostridios, dentro de los cuales algunos pueden vivir en el intestino de animales, pero también en suelo, incluso en superficies de hospitales y casas, si es que no se han limpiado bien. Pues cada patógeno que vayamos viendo vamos a insistir mucho en el reservorio y la relación que tiene con él, ya que es uno de los pasos que, si se entienden bien, ayudarán a controlar la enfermedad más rápido. Ahora, claro, vamos a por el tercer paso del ciclo de infección, que es el portal de salida. Y esto significa cómo un patógeno va a abandonar el reservorio o el huésped para transmitirse a otro lugar o a otro huésped al que infectar. Tenemos un ejemplo muy visual para esto, y son los estornudos o las toses que nos puede producir ciertos virus respiratorios, como puede ser la gripe. Estos síntomas que nos produce este virus son el medio ideal para que las partículas víricas salgan de nuestro cuerpo y acaben en otra persona a la que infectará. También en este caso es posible que alguien estornude, por ejemplo, en una superficie como una mesa. Si esa superficie está protegida del sol, el aire y no se limpia, pues el virus probablemente aguantará lo suficiente hasta que alguien toque esa mesa, luego se toque la cara y potencialmente se infecte. Os digo uno que es aún más visual y siento revolveros la tripa, pero estoy hablando, claro, de la diarrea. ¿Os suenan algunos como el norovirus o el campylobacter? Pues la diarrea es una de las formas que tienen de salir de nuestro cuerpo a la espera de brillar desprevenida a su próxima víctima. Algunos patógenos iremos viendo que tienen varias formas de salir del huésped y continuar con el ciclo de infección. Pues hasta aquí el paso 3 del ciclo de infección, y ahora tenemos el modo de transmisión, que como su propio nombre indica es la manera o las maneras que tiene un patógeno de transmitirse para provocar infecciones. De esto estoy 100% seguro que tenéis alguna idea, sobre todo con todo lo que ha estado pasando desde el año 2020. Pero de todas maneras, como existen muchos otros patógenos aparte de este individuo que lo ha copado todo, os voy a nombrar algunos modos de transmisión de unos pocos de ellos. Así, por ejemplo, os cuento que tenemos el Clostridium difficile, que se transmite mediante contacto, otros como la gripe, que se pueden transmitir por gotículas, contacto y aerosoles, y los hay que son por contacto con fluidos corporales, como podrían ser la hepatitis, el ébola o el VIH. Hay otros que infectan al huésped a través de alimentos o incluso del suelo, y aquí tendríamos algunos como el Clostridium perfringens o el Clostridium botulinum, que pueden provocar pues, la gangrena gaseosa y el botulismo respectivamente. Algunos de estos patógenos pueden que suene a chino o quizá no. En cualquier caso, me voy a asegurar de que le cojáis gusto a esto de la infectología. Como su nombre indica, esta disciplina es infecciosa y una vez que te metes en este mundo, de verdad queréis saber más, más y más. Pero bien, ahora vamos a por el paso número 5 y es que ¿cómo va a entrar un patógeno en nuestro cuerpo? Pues bueno, este es el portal de entrada y un patógeno va a entrar potencialmente por casi cualquier agujero del cuerpo. Los virus, que por ejemplo se transmiten por contacto o por el aire, pues pueden entrar por la nariz, por la boca y hasta por los ojos. De ahí que hayáis visto que se usan pantallas de protección cuando se atiende a pacientes con algo infeccioso que puede llegar a los ojos. Pero además, otros microorganismos pueden entrar por otros sitios, como por ejemplo heridas abiertas, vías venosas que tenga un paciente en el hospital. Y aquí, por ejemplo, pues os podría nombrar el caso del Staphylococcus aureus, que aunque forma parte normal de nuestra flora epitelial, sí que puede producir infecciones si entra donde no debe y por donde no debe. Y esto de aquí es interesante, ya que cuando he dicho que pueden entrar por cualquier agujero, me refería a cualquier agujero,
incluido el que tenemos por debajo de la espalda. Para este caso, haré un podcast especial de un brote en el que participé yo en su control y que fue un auténtico dolor de cabeza a la vez que bastante interesante. Y sí, hubo entradas de esa bacteria por ese agujero, ya os diré cómo. Y ya, por fin, llegamos al punto 6 del ciclo de infección, que es la población vulnerable. Dependiendo del patógeno del que estemos hablando, habrá ciertos grupos de personas que se vean más afectadas que otros, mientras que algunos patógenos, por el contrario, afectarán de manera similar a casi todo el mundo, independientemente de las características de cada grupo. Pero bueno, como norma general y por causas obvias, tenemos que tener especial cuidado con la población anciana, los bebés y las personas que tengan su inmunidad afectada. Podemos nombrar de nuevo la gripe y es que este virus puede ser especialmente peligroso para la población mayor, mientras que otro virus respiratorio, como es el sincitial respiratorio, pues causa problemas en bebés. En cuanto al grupo de las personas inmunodeprimidas, podemos nombrar a las que estén recibiendo tratamiento contra un cáncer y su sistema inmune pues se haya visto afectado. Y es que en este grupo de personas, desgraciadamente, es muy común ver infecciones por bacterias u otros organismos que en situaciones normales no causarían grandes problemas, pero que en este grupo de personas pues, puede ser potencialmente mortal. Desde luego, como todo paso de este ciclo de infección, la población vulnerable la vamos a ver de manera más específica con cada patógeno que vayamos viendo. Bueno, pues hemos hecho una introducción del ciclo de infección de unos 15 minutos aproximadamente y podríamos seguir hablando de esto durante muchísimo más tiempo porque el tema da para mucho más, pero os tengo que decir dos cosas. La primera es que mis podcasts quiero que sean de entre 10 y 20 minutos para que sean amenos y digeribles y aunque es cierto que haremos alguna excepción si el tema lo merece o con alguna entrevista, pues quiero mantener ese rango de tiempo que me parece el adecuado. Y la segunda cosa que os quiero decir es que el ciclo de infección es tan importante que aunque no lo nombre directamente en futuros podcasts, va a estar ahí presente cuando hablemos de los temas que iré sacando. Así que realmente no es necesario hacer un programa de 1 o 2 horas. Y ahora sí, vamos terminando. Muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado este primer podcast. Espero que os haya resultado muy interesante y de nuevo, si no lo habéis hecho ya, os pediría que le deis un me gusta, os suscribáis y le deis a la campanita para estar atentos a los próximos contenidos. Os espero en los próximos podcasts en los que iremos entrando en un mundo realmente increíble. Hasta pronto.